¿Habrá comenzado ya la persecución contra la iglesia, los cristianos y aquellos principios bíblicos, principios que la palabra de Dios enseña? Obviamente sí, y en muchas maneras. Lo lamentable es que muchos cristianos no se dan cuenta de en qué momento estamos viviendo de la historia. Sí, es verdad que desde el principio siempre ha habido oposición a la predicación del evangelio, oposición a la enseñanza de aquellos principios morales que la palabra de Dios enseña, principios de santidad, de honor para la familia, la comunidad. Sin embargo, estamos viviendo en días donde se está cumpliendo lo que la palabra avisa, porque la Biblia profetizó que en el tiempo del fin habría una persecución terrible contra el mensaje de la verdad, una persecución contra los principios bíblicos, principios que la palabra de Dios enseña para el bienestar de nuestras comunidades, familias y países. Digo esto porque muchos saben que aquellos, al menos aquellos que tenemos principios bíblicos, hemos estado con gran tristeza desde el día miércoles cuando noticias llegaron a nuestros teléfonos con respecto a la muerte de aquel querido hermano llamado Charlie Kirk. Si lo dije bien, un hombre muy joven, un hombre defensor de los principios bíblicos, quien fue cruelmente eliminado, para no decir otra palabra, eliminado públicamente frente a miles de personas que se habían reunido en la Universidad de Utah, Estados Unidos, para oír a este hombre debatir. ¿Quién fue este hombre? No quiero hablar mucho de los detalles porque fue una noticia bien triste. También muchos saben ya los detalles, pero solamente menciono que este Charlie Kirk fue un hombre de fe cristiana, un gran defensor de su fe en Cristo Jesús, un defensor vehemente de los principios que la palabra de Dios enseña, principios como el diseño original de la familia, principios como la libertad, libertad de expresión, libertad de culto. Principios que todo país debería tener y defender, principios como no quitarle la salud o la integridad física a aquellos seres que Dios coloca en el vientre de las madres. ¿Saben a lo que me refiero? En fin, un hombre cristiano, un hombre defensor de los principios bíblicos, un hombre conservador, un hombre de familia, un hombre, un padre, un esposo, un hombre excelente en cuanto a sus principios bíblicos y que había testificado del Señor Jesús en distintos ámbitos de la política, en las universidades, y muchos jóvenes habían entregado al Señor y habían abandonado ideologías perversas contra el diseño original para buscar a Dios y encaminarse por el buen camino gracias al excelente trabajo que este joven había realizado. Bueno, este miércoles pasado, saben ustedes las noticias que llegaron a nuestros teléfonos. Cruelmente, sin misericordia, alguien eliminó a este hombre de la tierra, aunque sabemos que para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, la muerte no es el final, sino el cambio de morada, es el traslado del alma al cielo para estar en la presencia de Dios. Por eso, aquellos que tenemos fe en Cristo encontramos consuelo en las promesas de la Biblia, pero no deja de ser triste esta noticia que, insisto, ha sido muy conmovedora para aquellos que creemos en los principios bíblicos. Y aunque haya personas que no compartan posturas políticas quizás que este joven compartía, o no haya sido él perfecto, o usted no esté de acuerdo en alguna palabra que él haya dicho, si usted es cristiano y defensor de los principios bíblicos, usted como yo también deberíamos estar lamentando esta pérdida, este evento tan triste, independientemente, insisto, si usted compartió o no alguna opinión con respecto a él. Es un evento triste para aquellos que creemos en los principios bíblicos. Una persona que defendía la fe cristiana y los principios de la familia, principios conservadores, una voz que Dios había puesto ahí en esas plataformas, fue eliminado injustamente. Y creemos que este joven, obviamente no todos han sido llamados como pastores, evangelistas, profetas, lo que sea. Su ámbito era en las universidades y sí tenía influencia en la política, pero estaba siendo una voz en esos ámbitos, y alguien pues lo eliminó porque quisieron silenciar el mensaje que ese muchacho estaba
predicando. Por lo cual lamentamos lo acontecido. Insisto, no quiero hablar mucho de los detalles porque fue algo muy triste en lo personal. Algunos de nosotros nos tocó ver por sorpresa, sin saber lo que era, ver tal video, y nos sorprendió porque no sabíamos de qué se trataba el video, y aquellas imágenes fueron realmente tristes, conmovedoras. Una tristeza cayó en nuestra alma, pero también para mí fue muy triste porque no solamente por quién se trató esta noticia, sino también porque en esa madrugada Dios me había hablado en sueños acerca de algo que no lo comprendía en el momento, pero que luego comprendí que era Dios hablando acerca de un ataque que venía a la predicación de la verdad, y entendí que se trataba entonces luego de esa noticia. Por lo cual lo que ha acontecido es triste, es un evento digno de lamentar, y lo que ha pasado, todo es una evidencia de dos cosas que tomé notas de ello. Número uno, que estamos viviendo ya en los días que Cristo anunció, donde la maldad se aumentaría. Jesús habló en Mateo 24 diciendo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto habla acerca de un aumento de la maldad y un enfriamiento en el amor de las personas. Y estamos viendo ya esos momentos. Estamos en días donde los hombres aman más el pecado que la verdad. ¿Por qué razón muchas personas odian la predicación del evangelio? Es porque odian la verdad, porque aman más el pecado que la verdad. La palabra enseña en Juan 3:19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué razón muchos odian la predicación del evangelio? ¿Por qué muchos llaman mensaje terrorífico, para no decir otra palabra, la predicación de aquellos principios de santidad que de la palabra enseña para las familias y la sociedad? Lo odian porque aman su pecado, y como aman su pecado, odian la predicación de la verdad, y cuando no saben cómo combatir la verdad, es ahí donde el hombre impío toma acciones para intentar silenciar la verdad. La palabra habla acerca de que en el tiempo del fin vendrían días peligrosos, donde habría hombres impíos, sin afecto natural, crueles, aborrecedores de lo bueno. Tan solo miremos cuántas personas en esta noticia burlándose, riéndose, apoyando algo tan terrible como eso. Eso habla de la maldad del hombre, la maldad y el pecado que ha cegado el entendimiento del hombre, haciendo al hombre sin afecto natural, cruel, aborrecedor de lo bueno. Sin embargo, con respecto a esto, quiero decir que la palabra enseña que un día Dios traerá toda obra a juicio. Nadie va a poder escapar de la ira de Dios. Dios va a juzgar las palabras, los pensamientos, las intenciones del corazón, los hechos. Por eso la palabra enseña en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Habla de personas que con injusticia tratan de silenciar la verdad, y por eso en Apocalipsis la palabra enseña que los juicios de Dios que se van a derramar sobre la tierra en la gran tribulación son justos, son juicios verdaderos y justos. Pero también estas noticias nos han hecho recordar que Jesús ya lo había advertido, la persecución que vendría en el tiempo del fin. Él dijo en Mateo 10:22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo cual yo soy de aquellos, lo admito, que creo que el arrebatamiento es previo a la gran tribulación. Creo que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Sin embargo, siempre he dicho en mis videos que sí creo que antes del arrebatamiento veríamos señales de esa persecución. Y vengo hace años diciéndoles que ya estamos viendo esa persecución de distintas maneras. Una persecución ideológica, una persecución cibernética, una persecución para que el mensaje de la verdad no llegue a las personas. Tan solo mire canales cristianos que están siendo
silenciados, canales que predican la verdad, que los algoritmos no están promoviéndoles. ¿Por qué razón? Porque predican la verdad. No seamos ciegos. Estamos viviendo en días donde la verdad está intentando están intentando silenciar la verdad, y eso es parte de la persecución que está comenzando contra la verdad, contra los cristianos, contra la iglesia y contra aquellos principios que la palabra de Dios enseña. Sin embargo, creo que esa leve persecución que está comenzando a surgir ahora es el principio de un avivamiento que Dios va a traer sobre su iglesia. Así que lo que estamos viendo es la manifestación de la maldad que Cristo Jesús anunció que veríamos para el tiempo del fin en la sociedad impía, y también la persecución contra la verdad. Gloria a Dios, aún así, por las promesas de la palabra de Dios, promesas como aquellas que el Señor dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesas como aquellas que el Señor nos dio de que en el mundo tendríamos aflicción, pero que Él estaría con nosotros. Promesas como aquellas que hablan de la vida eterna para aquellos que mueren en Cristo Jesús, por lo cual cuando un cristiano muere, ese no es el final, esa es sencillamente el cambio de morada, la partida, el abandonar el cuerpo para estar en la presencia del Señor. Por eso, ante noticias tristes como esta que nos han llegado en esta semana, los cristianos encontramos consuelo en las promesas de Dios y en la gran fidelidad a su palabra, de que aquellos que mueren en el Señor no es el fin, la muerte es sencillamente el principio, es el cambio de morada para estar entonces en la presencia gloriosa del Señor. Ahora bien, quiero dejar a la iglesia con un mensaje, un consejo de la palabra, un consejo para que cuides tu corazón ante todo esto que está pasando, porque ya les dije que hay mucha maldad en la tierra, hay persecución contra la verdad, intentando silenciar la verdad. Sin embargo, déjame dejarte un consejo de la palabra, un consejo para que cuides tu corazón, de que no crezca amargura o rencor o maldad en tu corazón. El mensaje es el siguiente: elevemos nuestra mirada para ver las cosas desde la perspectiva bíblica, espiritual y correcta, como Dios está viendo todas estas situaciones. En el libro de Isaías, capítulo 6, Isaías dijo: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El rey Usías había sido un rey muy amado por el pueblo y que había fallecido, pero en ese dolor Isaías pudo ver al Señor en visión sentado sobre un trono alto y sublime. Dios sigue sentado en el trono, y el llamado es: elevemos nuestra perspectiva para no ver las cosas meramente desde una perspectiva carnal o de odio o de violencia o de rencor. Miremos desde una perspectiva espiritual. Nuestra mayor herramienta no es el odio, sino que es el amor. Cuide su corazón, que no surja en su odio, rencor. Ahí tenemos el ejemplo de Esteban. Estaba siendo apedreado por los enemigos, y ahí en su dolor, ahí muriendo ya, él elevó su clamor. Digo: Señor, ten misericordia de ellos, no les tomes en cuenta ese pecado. Y gracias a aquel clamor de misericordia, aquel clamor por perdón para los agresores, Dios salvó a un joven que estaba ahí llamado Saulo, y Dios respondió a la oración de Esteban, salvando a Saulo, quien estaba ahí en ese momento lleno de pecado y de maldad, pero que Cristo Jesús luego lo salvó para hacer de él uno de los mayores predicadores del mensaje del evangelio, el apóstol Pablo. Número 2, tenemos que seguir orando y haciendo guerra espiritual, porque recuerde, nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. El llamado a la iglesia no es hacer manifestaciones, el llamado de la iglesia es perseverar en oración. La palabra enseña en Hechos que Pedro estaba preso por Herodes, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, y Dios envió un ángel. Nuestra mejor
posición en la batalla espiritual es de rodillas, clamando a Dios para que Él siga salvando almas y Él siga dando de nuevo a sus siervos para que la verdad siga siendo compartida y predicada en estos tiempos tan peligrosos. Y tercero, debemos seguir predicando la verdad, la palabra de Dios firmemente, sin titubear, predicando el evangelio y defendiendo aquellos principios que la palabra de Dios enseña, principios bíblicos, principios poderosos, porque no solamente bendice a la gente, sino que también la predicación de la palabra impacta el mundo espiritual. La palabra enseña en Efesios 3:10 que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso el diablo odia la predicación de la verdad y tenemos que seguir predicando, porque la predicación de la verdad no solamente impacta vidas, sino que también estremece el reino de las tinieblas. La predicación de la palabra es una espada de dos filos. Como quiera, quiero terminar diciendo que nada ni nadie podrá contra la iglesia y contra la predicación de la verdad. Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Por lo cual Cristo viene muy pronto y tenemos que perseverar hasta el fin, predicando la verdad, porque estamos en tiempos gloriosos y Cristo Jesús viene pronto por su pueblo. Si quieres saber cuál es el plan de Dios para la iglesia, cuáles son las profecías que se acercan, es importante saber cuál es el plan de Dios para con Israel. ¿Qué es lo que se acerca para Israel? Porque si desconocemos el plan de Dios para con Israel, pudiéramos también desconocer qué se acerca para la iglesia. La buena noticia es que acabo de terminar un libro que se llama Israel, el reloj profético de Dios. Aquí explico cuál es el plan de Dios para con Israel y qué significa eso para nosotros como iglesia. Este libro se llama Israel, el reloj profético de Dios. Sale oficialmente el 12 de octubre. Sin embargo, puedes preordenarlo ya. ¿Dónde? En Amazon o también en la página web buscalibre.com. Entra ahí en Amazon o en buscalibre.com y pon Israel, el reloj profético de Dios, y ellos te van a hacer el envío a tu país, donde quiera que estés, para que te llegue el libro cerca en esa semana de octubre, luego del lanzamiento oficial. Pero preordene el libro ya para que puedas tener esas primeras copias. Y si tienes dudas de dónde comprarlo en tu país, visita la página web librosdejacierrodríguez.com. Ahí aparece en la pantalla. Así que el Señor les bendiga muchísimo. Un abrazo, Maranata, Cristo viene pronto. Perseveremos firme porque nuestro galardón está muy cerca. Un gran abrazo. Este jueves vamos a tener transmisión en vivo a las 7 de la noche, hora de Miami. Vamos a tener un tiempo de predicación de la palabra, de oración, de ministración. Así que no te lo pierdas. Este jueves nos conectamos en vivo. Un gran abrazo. Hasta pronto. Hasta el jueves, mediante Dios. Estaríamos viendo en el tiempo del fin las señales del fin acelerándose con mayor frecuencia e intensidad. Y creo que ya estamos viendo estas señales, por lo cual esto avisa sin duda alguna que Cristo Jesús viene muy pronto. Y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.